Para continuar con el día, nos place recibir a través del Skype a Felipe Vallejos, consultor en comunicación y asuntos públicos. Bienvenido, Felipe. Buenos días, Uchi. Gracias por tenerme en tu programa. Bueno, vamos a ver, en 2 días, pasado mañana, en 26 horas, deja ver, sí, en 26 horas y pico, va a haber un cambio de gobierno. Después de un predominio absoluto, 4 periodos consecutivos de 4 años, más uno anterior, un partido que ha gobernado 20 años. El cambio que se va a producir el domingo, quisiera que tú nos digas cuáles son los retos en general que va a tener que enfrentar el nuevo gobierno, cuáles son las tareas que tendrá que hacer, y después entraremos entonces en detalle de la economía, la salud, otros objetivos a cumplir, pero una panorámica primero. Bueno, la panorámica es bastante difícil. Yo diría que mucha gente, por no decir que han sido las peores condiciones en las que un presidente puede asumir, por lo menos son las más desafiantes en la historia reciente. Más de 100 años no había ocurrido una pandemia de esta naturaleza, por ende, Luis Abinader tiene que enfrentar una crisis sanitaria con las consecuencias económicas derivadas de esa crisis sanitaria y, por supuesto, con alcance social. El gobierno de Danilo Medina venía con un desgaste importante, sobre todo al inicio del año 2016, cuando se reforma la Constitución. Eso tuvo repercusiones políticas y, por supuesto, económicas. Empieza una agonía importante a partir de agosto del año 2018, cuando el presidente Medina se desdice de su juramento del 2015 de que no volvería a ser candidato y comienza a coquetear con la posibilidad de una nueva reforma a la Constitución para poder ser candidato en el año 2020. Ese desgaste tiene repercusiones económicas. El país se vio sumido incluso en una parálisis que tuvo dificultades en el aparato productivo a nivel de exportación, a nivel de turismo, etcétera, por el hecho de la incertidumbre política. Entonces, en adición a esto, entonces nos ataca la pandemia ya de manera formal en marzo de este año, aunque el mundo se vio afectado a partir de diciembre, noviembre y diciembre. A República Dominicana llegó finalmente la cuarentena, el tema de la parálisis económica a partir de marzo, posterior, por supuesto, a las elecciones extraordinarias municipales, porque también veníamos de un proceso traumático del 16 de febrero, cuando falla el sistema de voto automatizado, el tan célebre sistema de voto automatizado, y por ende todas estas consecuencias, estas secuelas políticas, económicas y sociales tienen que asumirlas ahora Luis Abinader, quien es verdad que no cuenta con una experiencia de Estado, nunca ha sido senador, diputado, alcalde de ninguna naturaleza, pero evidentemente que es una cara nueva, con ideas novedosas, y trae tras de sí un equipo importante que sí tiene experiencia de Estado, que sí tiene manejo de crisis, y eso pudiera ayudarlo. Ahora, obviamente, el primer tema que tiene que garantizar Luis Abinader es el tema de la salud, y eso se ha visto reflejado, por supuesto, en estos tweets que ha publicado en días recientes, cuando habla de cerrar algunas instituciones, de hacer el Estado más eficiente y con el ahorro consecuente de los recursos de esas instituciones poder financiar aún más el área de la salud, que es el quinto tema recurrente de prioridad para la ciudadanía dominicana. Hoy por hoy, el principal tema de preocupación por razones naturales, porque estamos envueltos en un virus que ha puesto de rodillas al mundo, y República Dominicana no ha sido la excepción. Y por supuesto el tema del desempleo. Hay una gran cantidad de empleados del sector productivo, el sector privado, que tienen incluso contratos suspendidos. Esto es una forma elegante de decir que están desempleados. Y por el lado del sector público, un aparato estatal que prácticamente podía funcionar perfectamente con algunas 300.000 personas, hoy supera fácilmente el millón de personas en la nómina pública, y eso es una carga bastante pesada. Entonces, con eso tendrá que lidiar el nuevo presidente constitucional a partir de la mañana de este domingo.
Además de estos temas, Felipe, que son temas que requieren de respuestas inmediatas frente a la crisis que estamos viviendo, tú muy bien lo señalaba, el tema sanitario, el tema de empleo vinculado a otros temas económicos. Eh, en materia de institucionalidad, que es otra de las expectativas que tiene la ciudadanía frente al nuevo gobierno, ¿qué podría hacer el presidente electo Luis Abinader? ¿Cuáles son los principales desafíos y en qué capacidad real estaría ese nuevo gobierno de enfrentar esos retos institucionales que se le presentan? Bueno, la verdad es que es muy difícil decirlo. La economía está en una situación crítica, yo creo que la más difícil de las décadas recientes, producto de esta situación de parálisis, producto a su vez de la pandemia. Habría que ver el tema de la sostenibilidad fiscal, pero ya están dando números muy preocupantes, el tema de aduanas, el tema del turismo, hay una caída incluso superior al 70%, eso es gravísimo en un país cuyo motor económico es el turismo. Lo único que se mantiene estable o en crecimiento o por lo menos airoso sale las remesas. Recordemos que una gran cantidad de dominicanos residen en el exterior. Esas personas obviamente tienen familiares aquí en República Dominicana y envían dinero con la consecuente ingreso fiscal para el Estado dominicano. Eso es un balón de oxígeno para el gobierno de Luis Abinader, que tendrá un margen mínimo por lo menos hasta el próximo año, cuando pueda entonces reformular el presupuesto y establecer nuevas prioridades. Inmediatamente entra al gobierno, comienza entonces la discusión del presupuesto del año 2021, tendrá que verse aprobado entre octubre y noviembre de este año, tiene mayoría en el Congreso, de todas maneras tendrá que dialogar con otros sectores, otros partidos, Fuerza del Pueblo, por ejemplo, y especialmente el PLD, que sigue teniendo una presencia, digamos, más que decente en la Cámara de Diputados. Pero todo vendrá de la sostenibilidad fiscal, que se alimentará, por supuesto, de los ingresos que pueda tener el país en materia de turismo, en materia de remesas y otro tipo de ámbitos de la economía. ¿Y en los temas vamos institucionales? A ver. Sí, adelante. Bueno, sí, me escuchaste. Sobre los temas institucionales, preguntó Javier. Sí. Los temas yo creo que él no está evidentemente escuchando. Que hay un clamor. Okay. La noche que gana Luis Abinader, o que el resultado es irreversible, la noche del 5 de julio, sube al escenario de su comando de campaña y había un solo grito en el público, que era: los queremos presos. Esto habla evidentemente de la sed de justicia que tiene mucha gente. El voto castigo se vio bastante reflejado en las urnas, el voto útil de acabar esto en primera vuelta, por la indignación reflejada en el voto castigo, evidentemente que le dio a Luis Abinader la oportunidad de servir. Luis Abinader dijo esa noche: hemos ganado la oportunidad de servir, y la gente respondió con que los queremos presos. Es decir, hay una situación institucional con relación a la justicia, lo decía muy bien Uchilora hace unos minutos, lo estaba escuchando, donde se hablaba de la importancia de garantizar en la práctica y en el papel la independencia de la justicia, de manera que pueda responder a la corrupción, a la impunidad, a las irregularidades del pasado, las actuales, y pueda sancionar las que puedan ocurrir en el futuro. Entonces, el tema institucional obviamente pasa en gran parte por las grandes debilidades del gobierno anterior. Las grandes debilidades del gobierno anterior escalan al punto de la impunidad, al punto de la irregularidad, al punto de la permisividad. Eso es lo que ha detectado la opinión pública y por ende ha castigado al gobierno del presidente Danilo Medina, al PLD en su conjunto, sacándolo del poder porque no respondió a la necesidad, entre otras cosas, de una justicia que respondiera a los escándalos que surgieron en estos años, muy especialmente con relación al caso de Brecht, que al día de hoy se le ha dilatado un proceso judicial sin consecuencias, sin ningún tipo de resarcimiento del daño provocado, no solamente por los famosos 92 millones de sobornos, sino todo el daño institucional. El tejido institucional de la República Dominicana se vio plenamente al desnudo, al descuido, dañado por este escándalo de escala global que tuvo una incidencia muy importantísima aquí en República Dominicana, mermó muchísimo la credibilidad del gobierno y de ahí para adelante nunca más pudo volver
a esos años de gloria, que fueron el primer periodo del año 2012 al 2016. Vamos a ver, en materia institucional, y ahora que tú señalas que ese ha sido un reclamo de los que le dieron el voto y el triunfo al PRM y a Luis Abinader, ¿tú piensas que de verdad habrá consecuencias judiciales de la corrupción y de la impunidad? Habrá que ver, porque obviamente todos los partidos llegan con esta situación de que van a adoptar una justicia imparcial, independiente, efectiva. Danilo Medina decía que con el solo rumor él iba a cancelar a su funcionario y lo iba a someter a la justicia. Los hechos demostraron totalmente lo contrario. Veremos si Luis Abinader, en este caso, cumple de alguna manera la promesa de la justicia independiente. Justicia independiente es un concepto clave que la gente está esperando. Sobre todo, la opinión pública más formada, más exigente, la que hizo los cacerolazos, la que fue a la Plaza de la Bandera, la que se indignó con la situación del 16 de febrero y salió a votar el 15 de marzo. Esa opinión pública, esa parte de la sociedad dominicana es muy importante y le está exigiendo al presidente Luis Abinader que cumpla con su promesa. No lo hizo Danilo Medina cuando hablaba de que con el posible rumor, de que ante el sencillo rumor iba a someter a la justicia. En este caso Luis Abinader tendrá que tomar esa situación. Además, tiene poco margen porque estamos ante una sociedad dominicana, un electorado más impaciente, más exigente y mucho más formado. Por decirlo de forma coloquial, la mecha del dominicano de a pie, más formado, que salió a votar, que le dio la oportunidad a Abinader, está más corta que nunca. Es verdad que hay un cambio y hay que darle un margen de tiempo al gobierno para que pueda acostumbrarse y ejecutar en consecuencia. Pero esa mecha está más corta que nunca. Yo siempre he dicho que la luna de miel esta vez va a ser muy corta, que no habrán quizás esos 100 días de gracia que se le da a un gobierno entrante, porque la situación económica, la situación sanitaria, la situación social, los 16 años donde es verdad que hubo conquistas, pero también grandes retrocesos democráticos e institucionales para mi gusto, entonces eso tendrá que ser respondidos en consecuencia en este nuevo gobierno. Y por ende tendrá que cargar. O sea, Luis Abinader gana por la indignación y esa indignación ahora pasa a sus manos y tendrá que responder entonces en el ámbito institucional y muy particularmente en el ámbito de la justicia. Felipe, en la historia política dominicana nosotros hemos tenido regímenes autoritarios, tanto el de Trujillo como el de Balaguer, que han instalado un estado patrimonial, un estado clientelar, que lamentablemente los partidos liberales democráticos que llegaron al poder no pudieron romper con eso. El presidente electo Luis Abinader ha estado hablando de iniciar un proceso de reforma de la macroestructura del Estado. ¿Están las condiciones dadas? ¿Cree que este proceso de reforma realmente se profundizará acá en el país y vamos a tener un Estado eficiente y que no responda a esas prácticas clientelares que tradicionalmente tenemos en el Estado dominicano? Creo que es muy difícil que en 4 años o en 8, si se le da la oportunidad a Luis Abinader de reelegirse en el 2024, cambiar una cultura que se ha prolongado por más de medio siglo, es decir, esta cultura clientelar. Pero los gestos y acciones concretas pueden valer mucho. Lo primero que yo le diría a Luis Abinader es que no acuda al discurso del Estado soy yo. Si vemos el discurso del presidente Medina difundido el día de ayer, desde Neiva, cuando estaba inaugurando la última obra como presidente constitucional, decía que yo he reforestado, yo he construido, yo he financiado, yo he dado mejores condiciones. Es decir, el lenguaje del Estado soy yo, en lugar de un lenguaje inclusivo de jefe de Estado, administrador de algo que es transitorio. Eso pudiera darle una primera muy buena señal de que la situación ha cambiado. Los presidentes deben adaptarse a los tiempos en los que fueron elegidos. Quizás puedan pensar que tengan las respuestas a las preguntas de tiempos pasados, pero hay que acostumbrarse a tener las respuestas a las preguntas que la sociedad dominicana le está haciendo el día de hoy. ¿Qué le está diciendo a la sociedad dominicana?
que no quiere impunidad, que es intolerante a la corrupción, que va a salir a la calle a manifestarse, porque por mucho tiempo la gente pensó que la sociedad dominicana era pasiva, que no salía a la calle a manifestarse. Lo demostró en el año 2010 con el tema del 4% para la educación ciudadana. De hecho, impulsó la firma de un pacto de los candidatos de ese momento a aplicar el 4% del Producto Interno Bruto a la educación preuniversitaria. Y mismo caso con esta situación. Es decir, si en el año 2000, del 2010 al 2012, hubo un debate sobre aplicar la ley de educación en este contexto, el tema principal es la justicia. El tema de preocupación de poder salir de esta parálisis, de este trauma que significa una pandemia que no vivíamos hace 100 años, obviamente repercute en el ámbito de la salud. Pero el eje transversal, lo que va a simbolizar la eficiencia del Estado, la transparencia, el uso de recursos responsables, porque tenemos menos recursos que antes, por lo menos desde hace años, va a verse claramente reflejado en la justicia independiente. Y la justicia independiente pasa, evidentemente, por la prevención, es decir, por los mecanismos de control internos del Estado, una Contraloría, una Cámara de Cuentas que realmente funcione, o que por lo menos tenga esa potestad, esa autonomía, y por supuesto, en el hecho de que los funcionarios rindan las cuentas. Declaración jurada de bienes, por ejemplo. O sea, hasta el día de hoy salen funcionarios que nunca en su carrera política o en su vida de ejercicio público depositaron su declaración jurada de bienes. Y eso es gravísimo. Eso no puede ser. Entonces, eso evidentemente deben ser señales concretas y loables de parte del gobierno de Luis Abinader, que difícilmente, de nuevo, en 4 u 8 años va a cambiar la cultura clientelar del Estado soy yo, que ha primado en los últimos 50 años, pero definitivamente que puede ser el inicio de una nueva era para este país, con gestos y sobre todo con el discurso que pueda plantearle al país el presidente Luis Abinader. Hablando de esa tradición clientelar que tú señalas, pudiera decirse que en este proceso electoral, donde el clientelismo fue elevado a la quinta potencia, ¿tú piensas que cayó vencido el clientelismo en este proceso? Bueno, clientelismo, yo diría que hay muchas situaciones que ocurrieron que son de condenar o de retrocesos importantes de los últimos 8 años que tendrá que resarcir de alguna manera Luis Abinader. El primero y más importante para mí es el hecho del retroceso democrático institucional. El presidente Medina ayer pintó un país que me parece bastante alejado de lo que la opinión pública, lo que prima la opinión pública. Él dijo literalmente que el gobierno había sido tolerante por la diversidad de opiniones, que no había perseguido a nadie por pensar diferente. Sí. Y ahí está probado, no soy yo que lo pienso, sino que está probado con reportajes responsables de la prensa de espionaje. En el año 2020, en República Dominicana, todavía tenemos que lidiar con el espionaje por pensar diferente, la persecución, la intimidación. Es decir, hay situaciones que realmente son gravísimas, que con el tiempo podremos ver en su justa dimensión, porque cuando alguien ocupa el poder e incurre en situaciones ilegales, abusa del poder de alguna u otra manera, entonces más o menos la sociedad dominicana se lo deja pasar, porque existe este tema de que ostenta el poder. Pero cuando esta persona salga, Danilo Medina, a las 10 de la mañana de este domingo va a ser un ciudadano más, y él mismo lo ha dicho, entonces verá la realidad, las consecuencias de sus actos que no fueron favorables y obviamente los retornos de sus logros. Pero evidentemente que hubo un retroceso institucional y democrático importante en este país, el hecho de pensar distinto. Y me apego a un mensaje que publicó hace pocos días un columnista de Diario Libre que decía que él ha sido contestatario durante el gobierno de Hipólito Mejía, durante los gobiernos de Leonel Fernández y durante los gobiernos de Danilo Medina. Y en el único gobierno que fue perseguido, que le cerraron negocios, que le cerraron nuevas oportunidades profesionales, fue en el gobierno de Danilo Medina. Y eso dice mucho, pero dice mucho de la actual situación que vive el país en términos institucionales, porque no es posible que aunque la Constitución diga que aquí hay libertad de pensamiento, hay libertad de expresión, hay libertad de prensa, eso haya sufrido retrocesos importantes que Luis Abinader tendrá que tomar en cuenta.
porque producto de esos retrocesos se produjo una indignación que se tradujo entonces en reclamos importantes y legítimos de parte de la ciudadanía que tendrá que resolver el nuevo gobierno. Muy agradecidos, concluir, Felipe. Felipe Vallejos. A ustedes, Es que no, está bien. el tiempo nos ahorca. El tiempo. En la guillotina del tiempo. Así es. Pero agradecemos muchísimo tu buena disposición y tus enfoques tan interesantes. Muchísimas gracias a Felipe Vallejos. En un momentito regresamos con Alba Reyes, socióloga, coordinadora de Alianza por el Derecho a la Salud, para hablar de COVID y propuestas para enfrentarlo. Regresamos en un momento con Javier y con Amelia.